Señores, es un placer compartir en este momento con nuestra amiga la doctora Patricia Medina, quien es psiquiatra. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola. Qué placer bien. tenerte en el programa de regreso Gracias. y tratar un tema importantísimo que no habíamos tratado en el programa, te comentaba fuera del aire, y un programa que tiene 25 años como este, nunca haber tratado ese tema, por lo menos yo no me acuerdo de haberlo tratado, y es el tema de la dependencia a los fármacos. Mucha gente que depende de esto. Yo te preguntaba también, te hacía el comentario fuera del aire de que si el más común era la dependencia a los fármacos para tranquilizantes, para dormir, este tipo de cosas, y tú me explicabas alguna cosita que quisiera que públicamente lo pudiéramos tratar. Muy Bienvenida. bien. Gracias, gracias. Sí. Buenos días. Bueno, el tema de los psicofármacos es un problema grave y cada vez más frecuente, ¿verdad? Porque no son considerados como drogas tales como la heroína, la marihuana, la cocaína. O sea, no tiene este gran estigma y son puestos precisamente por el médico. O sea, el médico es quien indica estos medicamentos para una condición clínica que el paciente requiera. El detalle es que estos medicamentos deben de ser evaluados por el médico, o sea, darle seguimiento, y deben de ser retirados cuando ya no son necesarios. ¿Qué sucede en el ser humano? ¿Por qué una persona decide, voy a empezar a tomar este medicamento? Tal vez lo empezó a tomar porque fueron, como tú decías, recetados por un profesional, pero luego ya se acabó el tratamiento y continúa y lo usa como un mecanismo de sentirse mejor. Entonces se enganchan con estos medicamentos y pasa que hay un mecanismo de recompensa cerebral en la que, igual que las otras sustancias que no son legales, el cerebro está tras esa sustancia porque le causa placer. Por ejemplo, con los ansiolíticos y los tranquilizantes, el paciente está más tranquilo, está menos ansioso, puede dormir. Y entonces el paciente como que el cerebro sigue buscando esa sustancia, el paciente sigue buscando ese medicamento para mantener esa tranquilidad. ¿Cómo se inicia esto, Patricia? ¿Cómo llega una persona a hacerse adicto, vamos a decirlo así, a los fármacos? Es un consumo crónico y prolongado. Porque consumos cortos, por ejemplo las benzodiazepinas que utilizamos mucho los psiquiatras, la utilizamos en tiempos cortos, como una fase aguda de la enfermedad, y ya hay otros medicamentos que no son adictivos, que no producen esta dependencia, y entonces los podemos cambiar. Pero es cuando entonces el paciente deja de ir a la consulta, sigue consiguiéndolo, ya ahí es un poquito más difícil, porque ahora hay controles para la venta de estos medicamentos, pero igual se sigue filtrando y las personas siguen a veces consiguiéndolos y tienen un periodo prolongado de usar estos fármacos, entonces se hacen adictos. Hay fármacos que son reconocidos como que crean adicción, que crean dependencia. De alguna forma u otra. Y son necesarias muchas veces para tratamientos de situaciones, ¿no?, de condiciones médicas. ¿Cómo ustedes como profesionales saben cuál es el momento o la dosis que no va a hacer que esta persona crea esta dependencia? Bueno, la dosis uno va viendo con el paciente también incluso la parte de genética, de que pueda tener una predisposición. O sea, ya con un tío, un papá que utilizaba este tipo de medicamentos, pues ya vamos viendo un patrón, ¿verdad? Y cuando este paciente comienza a necesitar dosis más elevadas para conseguir el mismo efecto, entonces ya estamos dándonos cuenta que este paciente se está enganchando con este medicamento. Entonces se puede pasar a otros medicamentos que no son benzodiazepínicos, por ejemplo, en el caso de que sea una benzodiazepina, y se hace ese switch y entonces el paciente comienza a sentirse tranquilo, no se siente tan ansioso, ¿verdad? No siente esta dependencia y puede pasar a otra, o sea, pero eso hay que detectarlo a tiempo. Ya un paciente de más de 20 años utilizando benzodiazepinas, ya es más difícil. Y entonces, por ejemplo, también te decía la pregunta de las personas hipocondríacas, que son estas que sienten que están enfermos, que tienen siempre algo, que tienen que estar tomando medicamentos. ¿Son propensos, supongo, al tema de crear dependencia? Bueno, y además de fármacos derivados, o sea, diversos fármacos, porque como tienen una queja aquí, una queja allá, en diferentes órganos, utilizan los medicamentos que creen que van para esos órganos. El Internet no nos ayuda mucho porque también le da mucha información a estos pacientes y hacen más de su hipocondría como otro síntoma más, y también que si la vecina le da un medicamento, que si esto me funcionó, entonces
eso no es lo adecuado. Eso que tú decías de la internet es importante, porque sí. todo yo lo hago. Por ejemplo, si yo me mandan a hacer un chequeo médico, un análisis, antes de yo llevárselo al médico, yo busco el resultado y busco el internet a ver qué significa. Sí. Y uno más o menos va teniendo una idea por los síntomas que tiene, ese tipo de cosas. Pero eso es importante, tú puedes conocer toda la enfermedad, pero ya medicarte con respecto a esta enfermedad, tú mismo, por lo que viste en internet, ahí puede causar puede haber un peligro, ¿no? Un perjuicio. Claro que sí. Claro. Recuerda que cuando vemos información en internet, vemos una información fría. Sí. O sea, y quizás puede decir que tal medicamento tiene efectos secundarios y te menciona todos los efectos secundarios, pero lo que no te dice es cuáles son más frecuentes, cuáles son poco frecuentes, cuáles son de riesgo, cuáles no son de riesgo. Sí. O sea, es una información que realmente no es totalmente terminada. Okay. Patricia, la parte entonces, volviendo al tema de la adicción o más que adicción, de la dependencia a los fármacos, vemos casos de personas que necesitan pastillas para dormir, son necesarias, sí, o entienden que necesitan pastillas para dormir todas las noches, y no, mi pastilla para relajarme. Yo creo, supongo debe ser muy común para ti ver esto. Sí. ¿Cómo tú primero... ¿Qué es lo que le está pasando a esta persona? ¿Es lo mismo, la misma situación? El tema de la dependencia es que necesita esto para dormir. ¿Es cierto que los ayuda a dormir? Es cierto que los ayuda a dormir, Sí. los calma un poco, pero he visto pacientes que se les va a acabar el medicamento en 3 días y, ¿verdad? 3 días antes ya tienen esa preocupación, esa angustia de que se les va a acabar el medicamento, de que tienen que... Pero todavía no se le ha acabado, Sí. todavía lo están tomando, pero ya tienen esa preocupación, o sea, ya eso habla... Es una alerta para ti de que hay... Claro, de que quedan 3 pastillas, Sí. ¿qué va a pasar con los siguientes días? Claro. Entonces eso le genera mucha angustia y mucho malestar a estos pacientes. Sí. Entonces, ¿cómo tratamos estas dependencias? Cada- ¿Igual que las drogas normales? Cada paciente es Sí. individual Okay. y este tipo de dependencias se ven más en personas adultas y mayores, que son las que en las que se utilizan más este tipo de medicamentos y que tienen un tiempo más prolongado utilizándolo. ¿Ve? Entonces, todo va a depender de cada paciente, pero se necesita una evaluación por parte del psiquiatra, del experto en adicción, para ver qué se necesita hacer con este paciente. Sí. Hay grupos o instituciones donde se ingresan si es que necesita un ingreso o un programa intensivo. Sí. Pero también se puede buscar la manera. Todo depende de cómo esté el paciente. ¿Y cómo se sustituye? Por ejemplo, esta persona que duerme con este auxiliar, con este medicamento. ¿Cómo ustedes sustituyen esto? Porque al final el tipo dice, ok, vamos a tratar de dejar la dependencia de que no tomes el medicamento, pero la persona deja de dormir, supongo, porque psicológicamente también hay una parte que te dice que para dormir necesita la pastilla. Sí. ¿Cómo ustedes trabajan esa parte? Cambiamos el medicamento por otro, que hacemos como un pequeño switch con el medicamento, con otro que no sea del mismo tipo, que no cree dependencia, y también la parte psicológica que se trabaja, y ya tenemos allá un equipo que nos ayuda con eso. Un poco de dar a entender este tipo de cosas. Sí. Hablabas de que solamente los adultos, se da más común frecuentemente los adultos. En casos de jóvenes, adolescentes, no se presentan. Se presentan, claro, pero en adultos es por el tiempo prolongado, que pueden tener, por ejemplo, 20 años utilizándolo, 30 años utilizando una benzodiazepina o un fármaco de este tipo. Entonces, pues, es más probable que se vea en un adulto. Personas de 70, 80 años que han tenido 30 años de su vida utilizándolo, pues es más probable. Yo conozco de casos muy cercanos de, por ejemplo, personas que son muy dadas, no son tal vez dependientes a los fármacos, pero se automedican muy frecuentemente. Y veo que los hijos de ellas, que son pequeños, tú lo ves que ya con 8 años le duele la cabeza, ya saben hasta el medicamento a tomar. Se traspasa no tal vez no genéticamente, pero se aprende. Puede haber una condición genética, pero también es algo aprendido. Sí. O sea, si estoy viendo que mamá va a tomar un medicamento y que por cada cosita toma un medicamento, entonces también mi conducta va a ser ir a buscar un medicamento. Sí, claro. Y eso es lo que tú hablabas también del tema del acceso a la medicina en las farmacias. Tú hablabas de que ya hoy día se está controlando más, pero en realidad es cierto esa parte, pero todavía se filtra, también comentabas. Tú vas a una farmacia y puedes pedir un medicamento de esto y es muy posible que te lo den. Es posible. Es muy posible que te den medicamentos que Aunque también hay muchos pacientes que llegan, doctora, no me lo han podido vender, no he podido conseguirlo, o sea, se está regularizando. Pero, por ejemplo, ustedes cuando hacen las recetas, ¿no? Que le ponen una dosis, por ejemplo, 20 pastillas por tanto tiempo. Se supone que en la farmacia deberían solamente dispensarle las 20 pastillas, no el frasco que tiene 40.
Esto no se supone que debe ser esto así. Con las y más con estos tipos de medicamentos. Con este tipo de medicamentos sí, es incluso un recetario distinto, no es el mismo recetario que nosotros para cualquier otra indicación, no, es un recetario que va de control de drogas, que tiene todo un procedimiento, no todos los médicos lo tienen, solo los médicos que sacan este permiso. Entonces, cuando el paciente va a la farmacia a comprar el medicamento, ellos se quedan con una copia, va una copia a la DNCD, o sea, es un proceso bastante complejo, no es tan simple. Pero si ese paciente uno le agrega que tiene que comprar una caja o 2 cajas, solo eso le van a vender. Patricia, tenemos que hacer una pausa, señores televidentes. Cuando regresemos, yo quiero que hablemos entonces, Patricia, de si esto es solamente con medicamentos específicos que sucede esto, o con cualquier medicamento puede crear esta dependencia. Regresamos ahora. Señores, seguimos hablando con la doctora Patricia Medina sobre el tema de hoy, la dependencia a los fármacos. Y antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba si todos los fármacos pueden crear dependencia o existen algunos que tienen más incidencia que otros. Existen algunos fármacos que son los que están descritos como que pueden producir un efecto de dependencia. Ahora bien, si la persona hace una dependencia psicológica a otro tipo de medicamento, ya eso es otra cosa. Por ejemplo, miedo al dolor, miedo al dolor. Y tiene todo el tiempo que estar tomando una aspirina porque tiene miedo a sentirse algún tipo de dolor en algún lugar. Entonces va a haber un consumo mucho más prolongado de la aspirina. ¿Tiene entonces este fármaco un efecto vamos a decir, no placebo? Quizás. ¿Podría ser? Podría ser. Me refiero que es más, bueno, ya psicológicamente yo me tomo y ya me hace un trabajo tan fuerte. Lo que pasa es que ya cuando el cerebro es el que te lo está pidiendo, te va a dar los síntomas para que tengas que tomarlo. Entonces el paciente o la persona está sintiendo, tiene síntomas tiene un síntoma y entonces para calmar ese síntoma es que se utiliza, va a buscar el medicamento, va detrás del medicamento. Tal caso por ejemplo, que hemos escuchado ya algunos casos de personas que quieren llevar a un familiar al médico o al psiquiatra, porque entienden que ya no es sano lo que está sucediendo. Esta dependencia es muy fuerte y su estilo de vida ha cambiado porque depende, como su nombre dice, de este medicamento. Pero esa persona no quiere ir al psiquiatra. ¿Qué se les recomienda, Patricia? Por lo menos una evaluación, que trate de acceder a ir a una evaluación inicial y se trabaja con un poquito de consejería, mire, esto la puede afectar, enseñarle cuáles son los mecanismos que se están produciendo para que esta persona haga conciencia de que sí realmente necesita un proceso terapéutico y dejar este medicamento. Ahora, el paciente que no lo quiere hacer no lo va a hacer. El que no quiere someterse a un proceso terapéutico simplemente va a decir que no, o va a decir que sí, pero al final va a terminar tomándose su medicamento. Tiene que haber para que funcione un tratamiento en todo el sentido de la psiquiatría, la psicología, tiene que haber una participación obviamente del afectado, tiene que estar de acuerdo. Y un compromiso. Y un compromiso. Por supuesto. Más que participación, un compromiso. Un compromiso, para que resulte, en este sentido, para que tenga un resultado positivo. ¿Y esta dependencia tiene cura? Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Tiene solución? Digamos que como todas las adicciones, se puede estar en recuperación, pero puede haber recaídas. O sea, tú siempre vas a tener esta adicción, esta dependencia, pero se puede controlar. Digámoslo así. ¿Y se puede sustituir por otras cosas tal vez que sean menos nocivas? Sí, y también se puede compartir con otras adicciones, porque no solamente tiene que ser a un psicofármaco, puede ser la combinación de un psicofármaco con alcohol o psicofármaco con alcohol y una cocaína, heroína, o sea, puede haber combinaciones también. Tenemos una llamada, licenciada, Patricia, doctora, licenciada, doctora, buenos días. Sí, yo tengo 2 preguntas para la psiquiatra. Sí. Primero, saber si un psiquiatra, un psicólogo o un médico tiene conocimiento de la medicina como lo tiene un químico fabricante de medicina. Esa es una, es una. Y otra es que, por ejemplo, a mí un médico me indicó hace como 12 años que para la presión yo tenía que tomar un medicamento todo el tiempo. Y hace 3 años que yo dejé de tomarlo y mi presión está buena. Muy bien, gracias por su llamada.
con el tema de la presión, yo me atrevo a decirle, vaya a su médico, señor, no juegue con su presión, no juegue con su presión. Si él le dijo que se la tomara todos los días, tómesela todos los días, y si tiene 3 años que la presión se le ha dejado tomar y la presión se mantiene estable, vaya al médico, como sea, vaya, porque eso es peligrosísimo, señores. La presión, hemos tratado en el programa, y disculpa Patricia, sí, que tal vez me estoy entrando en un tema, pero el otro día tratamos la hipertensión aquí, y de las recomendaciones que daba el médico es que cuando le recomiendan un medicamento para la presión, tómeselo, porque la hipertensión o el problema de presión son silentes. Tú no te das cuenta hasta que ocurre. hasta que hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Entonces, les recomiendo que vaya a su médico. Entonces, la otra pregunta era que si el psiquiatra o el médico sabe tanto del medicamento como el que produce el medicamento. Sí. Bueno, en realidad el que produce el medicamento entiendo que está orientado más hacia la parte química del medicamento, ¿verdad? Sí. Y de las farmacodinámica, que si se absorbe, la absorción, el metabolismo, todo esto, la eliminación incluso, sí. Pero ya cuando hablamos cuando el médico estudia este medicamento, es desde el punto de vista de qué hace este medicamento en el organismo, okay. Cuáles pueden ser sus efectos, a qué nivel va su producción, o sea, sí. qué le está haciendo, y si va a nivel del cerebro, qué neurotransmisores toca, sí. Y cuál va a ser el efecto deseado. Es decir, son dos puntos de vista totalmente, quizás muy cercanos, pero también distantes. Además que los médicos, antes de hacer una receta, le mandan a hacer análisis a usted. Exacto. Cada paciente, como decía la doctora Patricia Medina, cada paciente es diferente y tiene características y condiciones diferentes de salud. Entonces, aunque un medicamento sea para la presión, no hay un solo medicamento para la presión, hay varios medicamentos, porque va a depender de las características que tenga el paciente. Así es que yo creo que el doctor tiene mayor conocimiento, porque el doctor es que tiene mayor conocimiento de lo que usted necesita. Además, también nos basamos en estudios de lo que ese medicamento tiene que pasar por un proceso para que sea aprobado por una institución, por ejemplo la FDA, sí. Que es quien aprueba los medicamentos que regularmente se utilizan en Estados Unidos, vamos a decirlo así. Y bueno, es basado en estudios y en procesos de años, qué hace el medicamento en el paciente, cuáles son los efectos, si puede ser utilizado, si no, y se tumba, si no debe ser utilizado, o sea, es un proceso bastante largo. La verdad que, Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que estas orientaciones son importantes para que entendamos, ¿no?, que primero el uso de fármacos sin la necesidad de utilizarlo puede crear esta dependencia, y entonces luego es peor porque hay que trabajarlo, y como decía la doctora, es un tema que usted nunca deja de ser dependiente, más bien lo que trata de controlarse esta dependencia. Patricia, muchas gracias. Esto está en el Centro Vida y Salud de la doctora Vida y Familia, la doctora Ana Simó, ¿verdad que sí? Estás por allá. Me saluda a la licenciada Heidi Camilo, mi amiga. Un gran abrazo. Recordar, señores, también, no podemos irnos sin recordar, que Arroz Campos es el elegido por los dominicanos por su garantía, por su calidad y gran sabor. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. También hablarles de Michel, recordar que Michel es nuestro mejor queso, es reconocido como el mejor por los más exigentes en el arte culinario, por su delicioso sabor, por su textura, porque Michel es 100% de leche, es auténtico queso. Señores, gracias por su atención, gracias por estar ahí con nosotros, y Patricia, ¿verdad?, muchas gracias por estar, compartir con nosotros en esta hora en el programa Con el Consumidor. Pasen buen resto del día, disfruten su día feriado, pórtense bien, bye bye.